Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Iván Fernández, profesor designado en la asignatura de Psicosociología aplicada en la Maestría de Prevención y Riesgos Laborales del Centro Panamericano de Estudios Superiores. Como viene siendo habitual, pues iniciamos de nuevo en esta semana una nueva asignatura y comenzamos con la sesión presencial que corresponde en este caso pues una especialidad en la que quizás no haya mucha experiencia, quizás no haya mucho trabajo avanzado, pero que está cobrando protagonismo y se está convirtiendo en una de las técnicas o uno de los apartados más importantes a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Históricamente ha sido una especialidad, como comentaba, que no ha sido muy trabajada, pero viendo los resultados y viendo la importancia que está cobrando, probablemente en el futuro sea la especialidad más importante y en la que tengamos más campo de investigación, de trabajo, de avance, de aprendizaje, precisamente pues por no haber sido una especialidad profundamente trabajada. Como viene siendo habitual, pues impartiremos una sesión presencial cada 2 semanas y dispondréis a través de la plataforma de los diferentes materiales de formación, de los manuales, así como de ejercicios y un foro de debate para solventar las diferentes cuestiones que se vayan planteando. También, como viene siendo habitual en la maestría, pues tenéis esos mismos foros para comunicaros conmigo, para plantear cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, así como mi correo electrónico, y también en estas sesiones presenciales pues podéis acudir libremente y participar, tomar la palabra, preguntar o utilizar el chat para transmitir cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier pregunta que pueda surgir en el desarrollo del estudio de la asignatura. Como habéis visto en los módulos que hemos analizado hasta el momento, el mundo de la prevención de riesgos laborales pues abarca muchísimos ámbitos de conocimiento, abarca muchas especialidades que en muchas ocasiones parece que son muy diferentes entre sí, porque realmente pues abordan la seguridad desde puntos de vista totalmente diferentes. Y hemos visto psicología, psicosociología, vamos a ver psicosociología, hemos visto seguridad como algo más quizás orientado a la ingeniería, hemos visto ergonomía como algo más orientado al diseño, veremos higiene como algo más orientado a la biología o al campo de trabajo en laboratorio, trabajo de campo. Y en esta ocasión iniciamos el aspecto psicosocial. El aspecto psicosocial entraña pues dificultades porque obviamente hablamos de subjetividades, hablamos de opiniones, hablamos de sentimientos de los trabajadores y como tales pues son particulares. Cada uno de nosotros somos diferentes, tiene diferentes estados de ánimo, tiene diferentes comportamientos, diferentes personalidades que además no son estancas en el tiempo, no son estables, sino que se van modificando poco a poco y pueden ser diferentes en determinadas épocas de nuestras vidas. Por lo tanto, evaluar los aspectos psicosociales, evaluar el estado de ánimo de un trabajador y evaluar todos aquellos factores organizativos que pueden provocar un deterioro de la salud o un desacomodo del trabajador, pues es complicado, pero más complicado que evaluar, lo realmente complejo en esta especialidad es establecer medidas preventivas y soluciones que determinen o que provoquen que aquellas deficiencias que hemos detectado pues se solventen. Aquí vamos a hablar de aspectos como pueden ser el salario, como pueden ser el tiempo de trabajo, como puede ser la responsabilidad, la facilidad para promocionar, la capacidad de comunicación con superiores y con trabajadores a nuestro cargo. Y todo ello pues entraña conflictos entre diferentes grupos de interés, entre diferentes estamentos, entre diferentes trabajadores, que en muchas ocasiones pues son complejos de solucionar. Sin embargo, cuando conseguimos un ambiente de trabajo cómodo, un ambiente de trabajo bien diseñado, equitativo, justo, ideal para el trabajador, en el que se aprovechen sus capacidades, en el que no exista monotonía ni una excesiva exigencia, vamos a conseguir pues trabajadores satisfechos que van a ser más productivos y van a ser más tendentes a la adopción de comportamientos que sean seguros y probablemente reduciremos el absentismo y la siniestralidad laboral y los accidentes laborales en resumen. Por lo tanto, es una especialidad que puede interferir en el resto de especialidades. Un trabajador que se encuentra contento, que se encuentra satisfecho, que encuentra un ambiente psicosocial pues adecuado, es un trabajo que tiene menos accidentes, que enferma en menos ocasiones y que probablemente tenga una productividad mucho mayor y un rendimiento mucho mejor que un trabajador que no se encuentre en esas circunstancias.
Habitualmente pues hemos conseguido o hemos detectado que en muchísimas ocasiones ambientes de trabajo hostiles, ambientes de trabajo que no sean adecuados provocan pues problemas de gravedad y que sinceramente pues derivan en bajas médicas o en accidentes de cierta entidad. En el manual de la asignatura, en los diferentes contenidos que los que podéis disponer, pues existen descripciones de lo que es la psicosociología y mi intención en esta primera sesión es efectuar un pequeño acercamiento, efectuar una pequeña introducción para que tengáis la capacidad de diferenciar pues las peculiaridades o características de esta especialidad. Es una cuestión que, como os comentaba, no ha sido trabajada. No había evaluaciones psicosociales hace 20 años. Quizás hace 10 años se comenzaron a implementar, pero no es hasta 2010, 2012, 2014 prácticamente, cuando se empieza a generalizar pues la aplicación de encuestas de tipo psicosocial y encuestas similares que intentan analizar pues el sentimiento del trabajador. Intentan pues dar un mayor protagonismo a cuál es la percepción del trabajador. Antiguamente se valoraba únicamente el rendimiento, se solicitaba únicamente pues el cumplir con las exigencias del puesto de trabajo, pero hoy en día se está comprendiendo, y especialmente lo están comprendiendo aquellas empresas que tienen más recursos, aquellas empresas que son de mayor tamaño, que tienen una mayor capacidad productiva, una mayor capacidad para producir ingresos y obviamente rendimientos. Y se están dando cuenta de que la principal herramienta, la principal fuerza de trabajo de una empresa es el trabajador. Y que de la misma forma que una máquina tiene un mantenimiento preventivo, tiene unos cuidados especiales, y una máquina que está bien cuidada, pues tiene una mayor productividad, tiene una mayor calidad de vida y tiene una mayor durabilidad en el tiempo. Un trabajador que está sometido a unas condiciones adecuadas, pues va a generar mayor rendimiento y va a provocar menos conflictividad, incluyendo en esta conflictividad pues el accidente laboral y los errores derivados de comportamientos inseguros. Probablemente, y yo creo que de forma muy clara en el futuro, pues esto va a ser una tendencia que se va a extender en todas las empresas, y además de evaluar riesgos de seguridad, además de efectuar mediciones de temperatura, humedad o nivel de contaminación, además de analizar económicamente los puestos de trabajo, la evaluación psicosocial va a ser un aspecto que se va a considerar y que se va a implementar en todas las organizaciones. Por lo tanto, es un campo de trabajo aún sin explorar al 100%, aún sin explotar, y muchos de los especialistas en esta materia pues están intentando lanzar nuevas herramientas y nuevos métodos de evaluación. Yo os enseñaré algunos de los cuestionarios, porque habitualmente se trata de cuestionarios y entrevistas efectuadas a trabajadores. Estamos hablando de datos totalmente subjetivos. De la misma forma que yo puedo determinar objetivamente si una barandilla está bien instalada o si el nivel de exposición al ruido es correcto o no, porque una máquina, una herramienta o una medición me permite ser objetivo. Cuando hablamos de psicosociología estamos hablando de aspectos de subjetividad humana. Estamos hablando de sensaciones que tiene el trabajador, de cómo percibe la carga de trabajo, de cómo percibe las condiciones del puesto de trabajo, de cómo percibe la comunicación en la empresa, y todo ello es totalmente subjetivo, es decir, trabajadores diferentes en condiciones exactamente iguales van a tener sentimientos diferentes y van a responder de forma diferente a las encuestas. Por lo tanto, la información con la que voy a trabajar siempre es subjetiva, siempre son opiniones, siempre son sentimientos de trabajadores. Incluso un mismo trabajador en diferentes épocas de su vida o en diferentes estados de ánimo va a tener sensaciones muy diferentes. Es una especialidad preventiva que habitualmente se agrupa con la ergonomía. De hecho, la especialidad habitualmente recibe el nombre de ergonomía y psicosociología aplicada, porque pretende pues una adaptación del puesto de trabajo al trabajador en el plano físico, ergonomía, y en el plano mental, afrontado por la psicosociología. Meramente centrada en aquellos aspectos psicológicos y sociales, entendiendo como sociales la cultura inherente a la propia organización, la cultura en la que se encuadra ese trabajador,
Y obviamente pues analiza aspectos como la carga mental derivada de esfuerzos, requisitos, demandas de la tarea y la organización del puesto de trabajo, equidad, condiciones salariales, seguridad, elementos como la igualdad entre puestos similares, la posibilidad de promoción, de participación, de ascenso, de colaboración y de reconocimiento de las tareas, etcétera. Y obviamente, como son aspectos subjetivos, aspectos personales, pues aquellos factores individuales. Cuando en nuestra vida nos acercamos o tenemos la oportunidad de formar parte de una organización, tenemos la oportunidad de sumergirnos en una empresa y trabajar pues directamente eh, bajo órdenes o a cargo de otros trabajadores de una organización, de un ente empresarial o personal, en muchas ocasiones pues adoptamos comportamientos, adoptamos funciones, adoptamos un rol característico. De hecho, estoy totalmente seguro de que el comportamiento de cada persona es diferente en función del lugar donde se encuentre. Nos comportamos de forma diferente en la empresa, a cómo nos comportamos con nuestra familia o a cómo nos comportamos con nuestros amigos. Entonces, ese rol, esa forma de actuar, se deriva de una cultura, de una mezcla de señales, de atributos, de costumbres, de ritos, de formas de actuar que vamos percibiendo al formar parte de esa cultura. Esa cultura preventiva, esa cultura asociada a la prevención que tiene la empresa, pues es una herramienta muy potente, porque es una herramienta que moldea, que modela la forma en la que el trabajador pues adopta los diferentes comportamientos. De hecho, si hiciéramos un experimento y entráramos en una sala de cine y todas las personas que se encontraran dentro de la sala de cine tuvieran un casco puesto, toda aquella persona que accediera a la sala haría todo lo posible por conseguir un casco, simplemente por no sentirse diferente, simplemente porque en el ambiente, en la cultura de ese ambiente, de esa sala de cine, hemos percibido que todo el mundo utiliza un casco. Y por no ser diferentes, a pesar de que no hay ninguna necesidad de utilizar un casco, porque la sala de cine es segura, no está cayendo ningún objeto del techo, no hay ninguna amenaza que demande el uso de un casco, pues nosotros haremos todo lo posible por no ser diferentes y en cuanto veamos un casco libre, nos lo pondremos. Esto es un modelamiento, esto es un rol que asumimos y si estuviéramos totalmente solos no pondríamos un casco, no vemos necesidad de utilizarlo y no lo utilizaríamos. Pero la cultura de esa empresa o la cultura de ese centro, de ese lugar y el rol que asumimos para formar parte de esa cultura provoca que nos comportemos de una forma determinada. Es por ello que si somos capaces de diseñar culturas, de diseñar programas psicosociales que provoquen que todas las personas que trabajan en la empresa pues apuesten por la seguridad y sean consecuentes con la forma de actuar, cuando una persona nueva accede a la empresa, inmediatamente se va a empapar, va a absorber, somos como esponjas que absorbemos conocimientos, absorbemos costumbres de forma muy rápida y va a comportarse de forma mucho más correcta que si la cultura fuera divergente, incorrecta o no adecuada a la seguridad. De igual forma, si la cultura no es correcta, si estamos en una obra de construcción en la que estén cayendo cascotes, en la que estén cayendo ladrillos, y nadie en la empresa tiene un casco, nadie en la empresa utiliza un casco, un trabajador nuevo que le entrega un casco, cuando ve que nadie lo está poniendo, pues aunque vea que es necesario porque su cabeza corre peligro, probablemente tenga la temeridad de no utilizarlo por no ser diferente al resto de compañeros. Entonces, la cultura preventiva puede actuar como elemento correctivo en sentido positivo o negativo. Puede obligarnos a adoptar comportamientos seguros por imitación o, por lo contrario, puede echar para atrás conductas lógicas, conductas seguras, simplemente por no ser diferente al resto de trabajadores. Probablemente si accediéramos a esa obra solos, no hubiera nadie que nos condicionase y viéramos que hay riesgo, que están cayendo elementos de la cubierta que nos pueden dar en la cabeza, inmediatamente pondríamos un casco en cuanto tuviéramos acceso a él. Entonces, la importancia de crear una cultura preventiva, la importancia de utilizar la psicosociología para diseñar puestos de trabajo correctos, no únicamente afecta a un trabajador, sino que va a generar una forma de actuar, una forma de trabajar, una cultura en la empresa que va a ser capaz de ir arrastrando al resto del personal que se vaya incorporando y de ir corrigiendo aquellos defectos que se pueden manifestar o que el propio trabajador traiga asimilados por su falta de educación o su falta de conocimiento, de comprensión.
De ahí, pues la importancia de esta especialidad. De hecho, la seguridad puede evitar que un trabajador se caiga porque ha detectado que una barandilla está mal ubicada. Pues la psicosociología puede provocar que ese trabajador detecte la deficiencia e intente repararla, porque la cultura preventiva diseñada pues hace que el trabajador sea un técnico de prevención más o tenga respeto hacia la seguridad y colabore con la empresa en esa actividad. Por lo tanto, es una especialidad poco trabajada, pero que puede abarcar a estas especialidades. Igualmente en higiene, pues un trabajador que tenga que utilizar una mascarilla, si detecta que todo el mundo utiliza mascarillas, será consecuente con la higiene y utilizará esa mascarilla para evitar el contaminante químico. Esto quiere decir que la psicosociología también es capaz de reducir accidentes derivados de la higiene industrial. Como podéis ver, pues tiene una influencia en un comportamiento y hay que tener en cuenta que el factor humano, el error humano, está presente hasta en el 95% de los accidentes laborales. Desgraciadamente somos seres imperfectos, o afortunadamente, porque la perfección quizás también fuera excesivamente monótona, y esas imperfecciones, esos errores, pueden provocar pues accidentes laborales de gravedad. Nuestro trabajo como técnicos de prevención es establecer mecanismos, establecer sistemas de seguimiento, de percepción, de análisis, de control, que eviten que esos errores humanos se puedan manifestar y puedan derivar en un accidente laboral. Como definición formal y como introducción a esta especialidad, definimos la psicosociología aplicada como la ciencia que estudia aquellos factores psicosociales relativos a la interacción entre el trabajador y sus tareas, el ambiente de trabajo, condiciones y todas aquellas circunstancias que pueden rodear su ámbito laboral. Y esta relación pues intervienen obviamente factores personales, factores individuales, como puede ser la capacidad, las necesidades, la cultura a la que se ve sometida y a la que pertenece, factores de personalidad, estados de ánimo y aquellas condiciones que pueden asociarse a todas las características del puesto de trabajo. Desde factores higiénicos como temperatura, humedad, factores de seguridad, factores de equipos de protección individual, factores de contaminantes químicos, físicos o biológicos, o factores simplemente de interacción social del trabajador. En muchas ocasiones, cuando se hacen procesos de selección y se buscan trabajadores para cubrir determinados puestos de trabajo, y todos seguramente habréis acudido a alguna entrevista de trabajo, los entrevistadores efectúan preguntas que corresponden a diferentes ámbitos de la vida. Pueden preguntarte tu experiencia laboral, tu experiencia académica, tus conocimientos, pero también te pueden preguntar pues cuál es tu situación familiar, cuáles son tus hobbies, qué aficiones puedes tener, con qué disfrutas realmente, en qué crees que eres bueno y en qué crees que eres malo. Y aquí se busca un apoyo en diferentes vértices. Cuando un trabajador tiene una vida completa, tiene una vida con un apoyo social, pues con una familia, con unas amistades, con una pertenencia a un grupo, cuando un trabajador tiene unas metas alcanzables, pues como planificar siguientes etapas de estudio, efectuar una maestría, efectuar un doctorado, hacer un curso de formación, aprender un idioma. Cuando un trabajador tiene además un puesto de trabajo, tiene una profesión a la que dedicarse, tiene diferentes apoyos en su vida y en el momento en el que fallen esos apoyos, pues le vaya mal en los estudios, tenga un problema familiar, tenga un problema con un amigo, tenga un problema con el trabajo, ese trabajador va a tener una sustentación en otras herramientas, en otros puntos que están avanzando y va a ser mucho más resistente, abocando el concepto de resiliencia como aquel trabajador resistente a las agresiones de forma tenaz. Sin embargo, un trabajador es muy bueno en algo, pero únicamente tiene ese apoyo. Por ejemplo, es un experto en el puesto de trabajo, es un trabajador que puede ser en ámbito productivo, pero no tiene una familia que le apoye, no tiene una relación sentimental, no tiene amistades, no tiene una interacción social, no tiene ninguna afición, no tiene ninguna intención de formarse en otros ámbitos. En el momento en el que le falla ese aspecto, en el que es profesional o es perfecto, no tiene ningún lugar donde apoyarse y es menos resistente a ese fracaso. Por ello, orientar nuestras vidas a diferentes apoyos provoca que ante cualquier defecto, ante cualquier error o ante cualquier fallo, que es habitual que fallemos por nuestra imperfección, tengamos diferentes elementos en los que apoyarnos
y seamos más resistentes pues a poder afrontar ese pequeño fracaso, esa pequeña ruptura de nuestras ambiciones. De hecho, cuando hablamos de salud en materia de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de no únicamente de la ausencia de enfermedad, sino de aquel estado de bienestar físico, mental y social. Hablamos de aspecto físico, de ausencia de enfermedad, hablamos de aspecto mental, de satisfacción mental, de satisfacción con uno mismo y con lo que nos rodea, y hablamos también de satisfacción social, de integración. No con ello quiero decir que todo el mundo tenga que estar casado, tener 2 hijos y comer todos los domingos con sus padres, sino tener un apoyo. Apoyos a nivel social ya hay múltiples: pertenecer a un equipo deportivo, tener amistades, tener una pareja, tener una familia. Cualquier tipo de interacción social es positiva, independientemente de sus características y de su calidad. Simplemente, pues, destinar nuestras vidas a diferentes focos, repartir un poco nuestras capacidades, nuestro esfuerzo en diferentes elementos que nos permitan pues tener diferentes apoyos y crecer en diferentes ámbitos de nuestra vida. La psicosociología pues busca un poco esto en el centro de trabajo, busca un poco analizar aquellos elementos que interactúan con el trabajador y que pueden provocarle pues una fatiga o una sobrecarga mental excesiva que deriven en una patología. Obviamente, pues, y como comentábamos en un inicio, cada trabajador es diferente, además, en función de la época de su vida, de la época que esté pasando, de su estado de ánimo, de su ritmo de vida, pues se puede ver sometido a diferentes reacciones, a diferentes exposiciones y puede reaccionar de forma diferente en función de cada etapa. Pero principalmente, en psicosociología intentamos evitar pues elementos que provoquen lesiones en el futuro. Obviamente, cualquier trabajo al que nos hemos sometido conlleva un esfuerzo y obviamente ese esfuerzo va a provocar un cansancio. De hecho, precisamente por este esfuerzo y por este desgaste que produce, el trabajo es remunerado. Si el trabajo no produjera ese cansancio, no demandara un esfuerzo, fuera placentero, probablemente no sería remunerado. Nos pagan porque lo que hacemos, lo que llevamos a cabo, pues conlleva un sacrificio, conlleva un desgaste y provoca una fatiga, provoca un cansancio. Sin embargo, el trabajo que efectuamos habitualmente pues nos cansa, nos agota, nos hace llegar a casa con menos energías, pero con un descanso adecuado pues podemos recuperarnos. El problema ocurre o el problema aparece cuando ese cansancio o esa situación de estrés o depresión o de carga mental es tan elevada que provocan en el trabajador un deterioro paulatino, una fatiga que se va acumulando y que no es recuperable con el cansancio. Llega un momento en el que el trabajador pues, presenta una patología que es prácticamente irreversible, salvo aplicaciones y siempre que sean aplicadas a tiempo, correctivas de la situación que se está llevando a cabo. Y especialmente esto es cuando ocurre un desajuste entre las capacidades del trabajador, entre sus pensamientos, entre sus factores psicológicos y las exigencias del puesto de trabajo. Si nos hemos sometido a una sobrecarga, si lo que tenemos que hacer está por encima de nuestra capacidad, el cansancio se va a ir acumulando, el descanso no va a ser suficiente para reparar ese cansancio y va a aparecer una lesión en el futuro, la denominada fatiga crónica, el síndrome de estar quemado, el estrés como concepto en sí mismo, distinguiéndolo como distrés, aquel estrés perjudicial, y euestrés, aquel estrés que es beneficioso para el trabajador. Puede provocar una patología y el estrés en sí pues es una palabra que utilizamos hoy en día de forma muy habitual. Casi siempre con una apelación, una terminología negativa, pero el estrés también puede ser positivo. De hecho, el estrés nos provoca un aumento en nuestra capacidad. Cuando nos sometemos a un examen, cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando tenemos que efectuar un pico de trabajo muy elevado, es el estrés el que nos da esa capacidad para afrontar esa exigencia por encima de nuestras capacidades y dar un poco más, dar ese 110% que a veces podemos entregar. Obviamente ese estrés puede ser sostenido en un periodo de tiempo muy determinado, muy acotado, muy corto. Si ese estrés, esa sobrecarga se acumula, se prolonga en el tiempo, el estrés va a ser contraproducente. En lugar de aumentar nuestra capacidad, va a mermarla. Habitualmente nuestra capacidad de trabajo va en forma de campana invertida,
Ante un pico de estrés podemos aumentar nuestro trabajo de forma muy elevada, pero llega un momento que esa carga máxima se mantiene en el tiempo, pero de repente desciende en picado, efectuando pues una campana de Gauss perfecta. Por lo tanto, el estrés controlado, el nivel de estrés puede ser positivo, el denominado euestrés, y el estrés excesivo, la sobrecarga de trabajo continuada, provoca el distrés, muy conocido como aquella patología en la que el trabajador pues, puede manifestar síntomas de todo tipo, desde erupciones en la piel, problemas estomacales, pérdida de apetito, bulimia, anorexia, problemas cardíacos, problemas circulatorios, problemas digestivos, pérdida de visión, agresividad, conflictos personales, etcétera, etcétera. Algo que es muy claro, algo que se puede manifestar en cualquier situación en la que nos hemos sometido de forma continuada a una exigencia por encima de nuestras capacidades. También ocurre al revés. Cuando un trabajador está sometido a una carga de trabajo muy reducida, cuando su tarea es excesivamente monótona, cuando la exigencia a la que se ve sometido ese trabajador pues, está muy por debajo de sus posibilidades, surge un concepto similar al aburrimiento, denominado infracarga de trabajo. Una monotonía, una situación en la que el trabajador pues, se siente desaprovechado, se siente frustrado, se siente realmente poco realizado y provoca unos efectos muy similares a la sobrecarga de trabajo. Es un concepto totalmente inverso, pero que al final, en cuanto a aspectos sintomáticos, pues puede ser muy similar. Estamos hablando de elementos psicológicos y todo este desajuste entre capacidades y demandas pues puede provocar patologías muy similares. Hace unos años me tocó acudir a una empresa de producción láctea, una empresa de fabricación de quesos, en las que un trabajador, pues, de un puesto determinado venía sufriendo accidentes, bajas médicas, propinando quejas, teniendo discusiones, generando conflictos de forma continuada. Y estaba en un puesto muy concreto. El puesto era muy sencillo, estaba ubicado en una cadena en la que una máquina etiquetaba directamente los quesos y iban directamente a una máquina de embalaje, una máquina automática. Su tarea era únicamente supervisar y en caso de que la máquina pues colocase mala etiqueta, debía cogerla y colocarla correctamente o devolver ese queso al inicio de la cinta para volver a etiquetar. Una máquina que funcionaba bastante bien y que realmente producía muy pocos errores. En un primer momento fuimos a visitarlo para ver pues si tenía algún problema ergonómico, porque casi toda la tarea pues consistía en manipular una carga de aproximadamente 1 kilogramo de forma muy continuada y recoger y movilizar esos quesos. Pedimos por su muñeca, por su codo, por sus articulaciones superiores, extremidades superiores, pero realmente no tiene ningún problema con las articulaciones. El problema que tenía era una infracarga de trabajo. Era un trabajador capacitado, un trabajador con una licenciatura, un trabajador con una capacidad intelectual elevada y que se sentía frustrado en ese puesto de trabajo. Además, nos comentaba que llegaba a trabajar y a los 5 minutos de trabajar ya estaba pensando en cómo se encontraba, en lo aburrida que era su vida, que el tiempo no le pasaba, que cerraba los ojos y veía pasar quesos, que iba a dormir y soñaba que pasaban quesos. Tenía una especie de obsesión por tanto tiempo libre destinado pues a la ejecución de un trabajo excesivamente sencillo para sus capacidades. De hecho, pues ocurre algo similar cuando nos destinan una tarea que no nos gusta. A mí me gusta utilizar el símil de las tareas del hogar. Todos efectuamos tareas del hogar y en las tareas del hogar pues hay diferentes acciones que se llevan a cabo. Se puede cocinar, se puede lavar la ropa, se puede tender, se puede planchar, se pueden fregar los platos, se puede barrer, aspirar, limpiar cristales. Y todos tenemos alguna actividad que nos gusta más que otra. Por ejemplo, a mí me gusta cocinar y odio planchar. Cuando tengo que cocinar, pues el tiempo me pasa muy rápido, me divierto haciéndolo, no es algo que me moleste. Y puedo estar una hora cocinando y cuando me he dado cuenta, pues la hora se ha pasado sin ningún inconveniente. Sin embargo, 1 hora planchando parece que es mucho más tiempo que 1 hora cocinando para mí. Cada uno tendrá su gusto, tendrá su tarea predilecta. El mismo tiempo de trabajo pues se va a pasar de una forma mucho más rápida, mucho más lenta. ¿Por qué razón? Porque la tarea que estoy desarrollando está más adaptada a mis capacidades. Una tarea que me llena más, que me gusta más, que se me da mejor probablemente y por ello pues soy más capaz de hacerla sin que me produzca un desgaste. Todos tenemos trabajos, todos tenemos alguna afición, alguna actividad que nos gusta hacer y el tiempo dedicado a esa tarea, aunque sea algo que nos agote,
por ejemplo, ir a correr, hay gente que le gusta ir a correr, y aunque sea algo que nos agote físicamente, pues no nos cuesta esfuerzo efectuarlo, pues que es algo que nos gusta. Entonces, lo ideal, cuando enseñamos un puesto de trabajo, es intentar analizar qué capacidades tiene el trabajador, qué forma de pensar, qué le gusta hacer, valorar pues cuál es su forma de actuar, de trabajar, e intentar enseñar ese puesto de trabajo para que sea adaptable, o sea convalidable, que sea compatible con las capacidades del trabajador. El puesto de trabajo bien diseñado es aquel en el que el trabajador pues está entretenido, está ocupado todo el tiempo y cuando se da cuenta le va a regresar a su casa. Cuando conseguimos diseñar un puesto de trabajo en el que el trabajador llega, nada más llega a trabajar, se pone a producir y cuando llega la hora de salir pues le ha pasado el día volando, como ocurre algunas veces cuando tenemos suerte en el trabajo, pues es el puesto que va a provocar menor patología. Cuando el trabajador ve que no llega, cuando el trabajador ve que la exigencia va por encima de sus capacidades, que tiene que ir a remolque, que no es capaz de conseguir los objetivos, pues ese estrés puede provocar una patología. Y cuando el trabajador ve que la tarea es excesivamente sencilla, que está formado y está capacitado para hacer mucho más de lo que se le está exigiendo, pues también existe un desajuste que puede provocar una patología. Por lo tanto, tanto como por exceso como por defecto, pueden aparecer problemas en cuanto al diseño de la carga de trabajo. Esto es un elemento obviamente sensible, es un elemento complejo y es un elemento que va en contra o a favor, quién sabe, también depende de la situación, de los intereses de la empresa. Obviamente reducir la productividad o reducir la carga de trabajo a veces es complejo, pero todos sabemos que cuando tenemos un coche se van a poder hacer muchos más kilómetros yendo a 100 por hora que yendo a 200 por hora. El consumo de combustible va a ser mucho mayor, el riesgo de que haya una avería va a ser mucho mayor, y cuando conseguimos llevar al vehículo a un régimen de revoluciones adecuado, óptimo, en el que el motor vaya cómodo, que no vaya forzado, pero que tampoco vaya ahogado por ir muy lento, vamos a conseguir recorrer la mayor cantidad de kilómetros con el mayor consumo y con la mayor eficiencia. Vamos a lograr la productividad. Pues un trabajador, un ser humano, es exactamente igual. Y tanto en el plano físico como en el plano mental, pues es importante que intentemos efectuar esa adaptación. El plano mental, además, como os comentaba anteriormente, está cobrando protagonismo porque si nos ponemos a analizar pues los diferentes puestos de trabajo, las exigencias mentales, las exigencias psicológicas que tienen los puestos de trabajo hoy en día, pues han sufrido muchísimos cambios. Si vamos 20 años atrás o 30 años atrás, los puestos de trabajo eran puestos muy físicos, puestos muy manuales, muy artesanales, que no conllevaban una especialización muy concreta, pero sí conllevaban una carga física muy elevada. Hoy en día esto se ha invertido totalmente. Los puestos de trabajo, obviamente salvo excepciones, cada vez tienen menos carga física, cada vez son menos manuales, pero a la vez cada vez tienen mayor exigencia mental. Están más mecanizados, tienen mayores controles, hay menos supervisión, los cuadros de mando son mucho más complejos, los procedimientos de trabajo también son mucho más complejos y realmente la carga psicológica de ese puesto de trabajo es mucho más elevada que hace años. Os voy a poner un ejemplo que se ve muy claro. Un ganadero, un agricultor, hace 30 años efectuaba una tarea totalmente manual, una tarea con un esfuerzo físico muy elevado, con una manipulación de cargas, con posturas forzadas, con movimiento repetitivo y con un agotamiento físico muy pronunciado. Probablemente ese agricultor, ese ganadero hace 30 años, cuando llegara a su casa, llegase a su casa por la noche, seguramente al anochecer, estaría agotado físicamente. Y seguro que cuando se iba para su cama dormía perfectamente. Hoy en día un ganadero, un agricultor, pues está sometido a controles, está sometido a maquinaria, está sometido a exigencias del mercado, está sometido a inspecciones, está sometido pues a tecnificación, aspectos de control, de evaluación, de análisis, de medición, mucho más exigentes. Y probablemente no haga esfuerzos físicos, porque todo estará mecanizado, dispondrá de herramientas, de maquinaria, de vehículos. Pero seguro que cuando llega a su casa no estará agotado físicamente, aunque también puede estarlo, pero sí que tendrá en la cabeza pues problemas en cuanto a la producción, en cuanto al mantenimiento, en cuanto a las nuevas tecnologías, tendrá un correo electrónico, tendrá un teléfono móvil, lo tendrá pendiente todo el tiempo, tendrá analíticas, tendrá controles, y su tiempo de descanso será mucho menos eficiente. ¿Por qué razón? Porque el cansancio físico se recupera más fácilmente con el descanso y el cansancio psicológico es mucho más complejo de abordar, porque no únicamente el descanso lo permite.
Todos sabemos que cuando tenemos un problema, que cuando tenemos un nivel de estrés elevado, meternos en la cama es una solución. En la cama pues únicamente es aquel momento en el que aún le damos más vueltas, aún pensamos más en profundidad y aún profundizamos más en esos problemas que se nos presentan. Por lo tanto, pues es importante identificar y aplicar la psicosociología de forma preventiva. Cuando hacemos una medición higiénica, cuando hacemos una medición ergonómica, cuando hacemos una medición en materia de seguridad, vamos antes de que haya ocurrido el accidente. Intentamos ser predictivos, intentamos ser preventivos. En muchas ocasiones, la psicosociología ha sido aplicada de forma incorrecta y se ha empleado una vez que aparece el conflicto, una vez que hay una crisis de ansiedad, una vez que aparece el estrés, una vez que hay un caso de moving o un caso de síndrome de estar quemado. Es cuando intentamos evaluar psicosocialmente. Ahí ya hemos llegado tarde. Es como si vamos a efectuar una medición de ruido cuando el trabajador está sordo, o como si vamos a poner una barandilla en un andamio cuando un trabajador ya se ha caído. Hemos llegado tarde. Obviamente, aunque lleguemos tarde, hay que solucionarlo, pero la ideología, la ética y el objetivo de la prevención de los laborales es siempre ser preventivo. Por ello se llama prevención de riesgos y no corrección de riesgos. Entonces, debemos intentar trabajar en el ritmo de trabajo, intentar trabajar pues en la definición de aquellas tareas que pueden llegar a plasmarse en un puesto de trabajo y llegar a adaptar ese ritmo con la capacidad del trabajador. Y además, debemos ser capaces de definir perfectamente el rol del trabajador, de definir qué queremos de él, cómo debe actuar, cuáles son sus capacidades y que sepa perfectamente pues cómo reaccionar. Aquí aparecen dos conceptos que son muy utilizados en psicosociología, como son la ambigüedad de rol y el conflicto de rol. La ambigüedad de rol es cuando aquí el trabajador tiene unas tareas designadas, pero recibe órdenes contradictorias. No tiene claro lo que tiene que llevar a cabo. Esa ambigüedad, esa falta de decisión, esa falta de herramientas para tomar las decisiones correctas o orientadas con la empresa, provoca una sobrecarga mental importante. Es complicado tener que hacer las cosas que se nos dicen, pero es mucho más complicado no saber qué tenemos que hacer. Entonces, esta ambigüedad debe desaparecer. El trabajador debe tener clarísimo qué debe hacer, cómo comportarse, cómo llevar a cabo sus acciones y dónde acudir en caso de que haya alguna duda, en caso de que haya alguna ambigüedad. Y también es importante que la empresa evite el conflicto de rol, es decir, que el trabajador reciba órdenes diferentes y se vea sometido pues, a conflictos. Que una persona le diga una cosa y otro trabajador le diga otra cosa. Con la complicación que supone o que ha suponido la tecnificación y la complejidad de los cuadros de mando, cuando accedíamos a un cuadro de mando de hace 20 años, pues habíamos un director general, un responsable de cada área y punto. Hoy en día, cuando vemos un organigrama de una empresa, prácticamente son incomprensibles. Hay una cadena de mando que entre el director general y el último trabajador puede haber 15 responsables. Entonces, ese conflicto de rol se da cuando los diferentes responsables emiten órdenes contradictorias. Muchas ocasiones ocurre en prevención cuando luchamos con departamentos como producción, como contabilidad, como dirección, porque en muchas ocasiones lo que para un departamento es positivo, para otro supone un lastre. Entonces es importantísimo evitar tanto las ambigüedades como aquellos posibles conflictos que se pueden que puedan aparecer en un puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Y con todo esto, y por hacer la introducción, y no extenderme tampoco en demasía en la primera sesión de la asignatura, pues finalizaríamos aquellos conceptos básicos, aquellos elementos que vamos a empezar a analizar en esta especialidad. Parece todo muy complejo, parece todo muy inaccesible, parece todo realmente pues desde un plano muy subjetivo, muy teórico, pero cuando veamos algún método, si hay algún método, vais a ver que simplemente son cuestionarios, simplemente son preguntas destinadas a obtener información y en las que con un tratamiento estadístico obtendremos resultados en relación pues, a estas categorías. Lo complejo a veces es emitir medidas preventivas, pero la evaluación en sí no va más allá de plantear un test psicométrico, un test psicosocial o efectuar una entrevista con un trabajador orientado a obtener determinada información. ¿De acuerdo? Y sin más, pues ya me despido. Agradeceros vuestra presencia, agradeceros vuestra participación, la visualización de estas sesiones presenciales, que creo que es una herramienta pues muy comunicativa y que permite pues participar y hacer al alumno pues asistir a la sesión presencial. Y comunicaros también que en cualquier momento podéis contactar conmigo a través de los foros, a través de estas sesiones presenciales o a través de correo electrónico para solventar cualquier duda, cualquier inquietud o plantear consultas o planteamientos nuevos en relación con la asignatura.
Sin más, agradeceros de nuevo vuestra participación y vuestro esfuerzo y emplazaros a dentro de 2 semanas para la nueva sesión. Muchísimas gracias y que tengáis una excelente semana.